Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén listos para sumergirse en un tema que, de verdad, nos ha dejado a todos con la boca abierta. Hoy vamos a desgranar una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y, por qué no decirlo, el corazón de muchos fans. Prepárense porque lo que el manager de Kerem Bürsin ha dicho sobre Hande Erçel, bueno, te dejará en shock, tal como lo promete nuestro título. Antes de lanzarnos de lleno a este emocionante tema, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, denle a ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí abajo. Es gratis, les toma un segundo y así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, porque como saben, siempre traemos lo último, lo más jugoso y lo más comentado. Además, su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y si ya están suscritos, muchísimas gracias. Significa que son parte de nuestra increíble comunidad y eso es algo que valoramos enormemente. Ahora sí, pongámonos cómodos, porque vamos a desentrañar esta historia. Para quienes nos siguen de cerca, saben que Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de los nombres más resonantes en la industria turca del entretenimiento. Han protagonizado juntos una serie que cautivó a millones, Senkalkam, y desde entonces, la química entre ellos en pantalla fue tan palpable que los rumores de una relación amorosa en la vida real no tardaron en aparecer. Durante un tiempo, ambos mantuvieron un perfil bajo respecto a su vida privada, alimentando así las especulaciones. Hubo un periodo en el que parecía que su relación iba viento en popa, con avistamientos juntos, gestos públicos de cariño y un sinfín de publicaciones en redes sociales que alimentaban la ilusión de sus seguidores. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de ellos, creando una narrativa casi de cuento de hadas para sus admiradores, quienes soñaban con verlos juntos tanto dentro como fuera de la pantalla. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, las aguas se tornaron un poco más turbulentas. Hubo momentos de silencio, de distancias percibidas, y los rumores de una posible ruptura empezaron a circular. Los medios de comunicación turcos, siempre atentos a cada movimiento de estas dos estrellas, se volcaron en buscar cualquier indicio que confirmara o desmintiera estas especulaciones. Se publicaron innumerables artículos, se hicieron entrevistas y se analizaron hasta el más mínimo detalle de sus publicaciones en redes sociales para encontrar alguna pista. La ansiedad y la curiosidad de los fans estaban en su punto álgido, cada uno buscando una respuesta clara. Y es aquí donde entra en juego nuestro protagonista de hoy, el manager de Kerem Bürsin. Los managers son, por lo general, personas discretas, cuya función principal es proteger la imagen y la carrera de sus representados, y rara vez suelen pronunciarse públicamente sobre asuntos personales, a menos que sea estrictamente necesario o estratégico. Por eso, cuando el manager de Kerem Bürsin rompió ese silencio, lo hizo de una manera que, como dijimos, dejaría a muchos en shock. La sorpresa llegó cuando, en una entrevista reciente, se le preguntó directamente sobre la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Las preguntas de los periodistas suelen ser incisivas, buscando siempre obtener una primicia o una declaración contundente. Y esta vez parece que la pregunta fue directa al grano, tocando un nervio sensible. En lugar de evadir la respuesta, o dar un sin comentarios genérico, el manager de Kerem Bürsin decidió responder. Y la forma en que lo hizo fue inesperada. Según los informes y los fragmentos de la entrevista que se han difundido masivamente, la declaración del manager no se limitó a un simple «están o no están juntos». Fue mucho más allá. Las palabras que eligió y el tono en el que las pronunció sugirieron una perspectiva completamente diferente sobre la dinámica entre Kerem y Hande. Algunos medios han interpretado sus declaraciones como una confirmación de que, si bien hubo algo en el pasado, la relación actual no es lo que muchos fanáticos esperan o imaginan. Otros, sin embargo, sugieren que sus palabras abren la puerta a la posibilidad de que la relación haya evolucionado de una manera que va más allá de las expectativas convencionales de una pareja de celebridades. Lo que ha dejado a todos en shock no es tanto si están juntos o no, porque de eso ya se ha especulado hasta el cansancio. Lo impactante es la *forma* en que se abordó el tema y las *implicaciones* que sus palabras podrían tener. El manager, en un intento por aclarar la situación y quizás poner fin a las especulaciones desenfrenadas, hizo una declaración que, irónicamente, ha generado aún más debate y análisis. Por ejemplo, se rumorea que el manager insinuó que la conexión entre Hande y Kerem es más profunda de lo que se ve públicamente, pero que no necesariamente se ajusta a los moldes tradicionales de una relación romántica.
Esto ha abierto un abanico de interpretaciones, se trata de una amistad muy fuerte. Una conexión a nivel profesional muy sólida. O quizás una relación que ha trascendido las etiquetas convencionales. Las posibilidades son infinitas y cada una de ellas alimenta la imaginación de los fans. Algunos analistas de la industria sugieren que esta declaración podría ser una estrategia calculada por parte del equipo de Kerem para controlar la narrativa, para desviar la atención de otros asuntos, o incluso para preparar al público para un anuncio futuro. En el mundo de las celebridades nada es casualidad, y cada palabra pronunciada por personas cercanas a ellas suele tener un propósito. Lo que sí parece quedar claro, al menos según las interpretaciones más extendidas, es que la relación, si es que todavía existe en algún formato, no es tan simple y directa como muchos fans desearían. El manager utilizó un lenguaje que podría interpretarse como evasivo, pero a la vez revelador. Habló de un vínculo especial, de un respeto mutuo muy grande y de una etapa de crecimiento personal para ambos. Si bien estas son palabras positivas, también son lo suficientemente ambiguas como para dejar en el aire muchas preguntas. ¿Qué significa un vínculo especial en el contexto de dos personas que fueron pareja y que siguen siendo objeto de escrutinio público? ¿Es un tipo de vínculo que trasciende lo romántico? ¿O es una forma sutil de decir que las cosas han cambiado pero que la importancia del otro en su vida sigue intacta? La complejidad de las relaciones humanas, y más aún cuando están bajo el microscopio público, hace que estas interpretaciones sean tan variadas. Además, el hecho de que el manager haya decidido hablar sobre esto en particular llama la atención. ¿Por qué ahora? ¿Qué ha impulsado esta declaración en este momento específico? Podríamos especular que hay alguna noticia inminente o algún evento que ha llevado a la necesidad de aclarar las cosas, aunque sea de forma indirecta. O quizás simplemente el agotamiento de lidiar con las constantes preguntas y rumores ha llevado a un punto en el que una declaración, por muy ambigua que sea, se sentía necesaria. Otra línea de interpretación apunta a la madurez que tanto Kerem como Hande han demostrado en sus carreras. Ambos han pasado por momentos difíciles, han enfrentado críticas y han sabido reinventarse. Esta declaración del manager podría ser un reflejo de esa madurez, de entender que las relaciones, incluso las que nacieron bajo los focos, evolucionan y cambian. Quizás ya no estén en la etapa de noviazgo apasionado que muchos imaginaban, pero eso no significa que hayan dejado de tener un lugar importante en la vida del otro. Es importante recordar que los managers tienen un conocimiento profundo de las personalidades y las situaciones de sus clientes. Sus declaraciones, incluso las que parecen ambiguas, a menudo están cargadas de significado para aquellos que saben leer entre líneas. Podríamos estar presenciando una maniobra cuidadosa para proteger tanto a Kerem como a Hande de la especulación excesiva, mientras se les permite seguir con sus vidas personales de la manera que consideren más saludable. El shock que genera esta noticia radica, precisamente, en esa ambigüedad calculada. Deja a los fans pensando, analizando, debatiendo. Y en el mundo de las redes sociales y el entretenimiento, la especulación y el debate son el pan de cada día. La gente ama el misterio, ama las historias que no tienen un final cerrado y que invitan a la imaginación. Y esta declaración del manager de Kerem Bürsin ha abierto una puerta enorme a ese tipo de especulación. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, sin importar cuál sea su estado actual, es un tema que sigue generando un interés masivo. Que el manager de Kerem Bürsin ha logrado, con sus palabras, mantener ese interés vivo, incluso aumentando la intriga. Y que quizás lo más importante que podemos aprender de esto es que las relaciones personales, especialmente en el mundo de la fama, son complejas y no siempre se ajustan a las expectativas del público. A veces, lo que parece ser el final de una historia, en realidad es solo el comienzo de una nueva narrativa. La declaración exacta, aunque se ha filtrado y discutido ampliamente en los medios turcos y en las redes sociales, a menudo se presenta en un contexto de interpretación. No hay una frase literal que podamos reproducir aquí y que lo diga todo, sino más bien una suma de comentarios y respuestas que en conjunto dibujan un panorama intrigante. Sin embargo, el sentimiento general que transmitió el manager fue uno de respeto y aprecio mutuo, pero con una clara indicación de que la relación no se encuentra en la fase romántica que muchos fans idealizaban o esperaban. Para concluir, quiero resumir brevemente lo que hemos explorado hoy. Hemos hablado de la intensa conexión que se percibía entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, nacida de su éxito en Senkalkam. Hemos recordado cómo los rumores de su relación han sido una constante en los medios.
Y lo más importante, hemos analizado la reciente y sorprendente declaración del manager de Kerem Bürsin, que ha dejado a todos especulando sobre la verdadera naturaleza de su vínculo actual. La ambigüedad de sus palabras, la profundidad de las interpretaciones posibles, y el hecho de que un manager se pronuncie sobre un tema tan sensible, son los elementos que han causado el mayor impacto. Ha sido un viaje fascinante por el mundo de las celebridades, las relaciones y la especulación pública. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Agradezco enormemente su tiempo y su atención por quedarse hasta el final de este vídeo. Su compañía es lo que hace que este canal cobre vida. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció la declaración del manager de Kerem Bürsin? ¿Cuáles creen que son las implicaciones reales de sus palabras? ¿Piensan que fue una estrategia para aclarar las cosas, o para generar más intriga? Dejen sus opiniones, sus teorías y sus comentarios aquí abajo. Me fascina leer sus puntos de vista y sé que a otros miembros de nuestra comunidad también les interesará. Su participación es vital para que esto sea una conversación, no solo una transmisión. Y si este vídeo les ha parecido interesante, les ha entretenido o les ha aportado algo nuevo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Ese pequeño gesto ayuda muchísimo a que el algoritmo de YouTube nos muestre a más personas. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, o con cualquiera que disfrute de las noticias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a esta comunidad apasionada por el entretenimiento turco. Activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y análisis del mundo de las celebridades. Hasta la próxima.